Saben, cuando uno decide dejar ser usado por Dios, Dios es el que va a hablar a través de cada uno de nosotros. Amén. Dios es el que se encarga de decir cada cosa a tu mente, hablarte a tu corazón, y Dios te dice, di esto. Pero cuando uno tiene una conexión íntima con Dios profunda, a veces esa conexión profunda el enemigo nos hace confundir para que se distorsione y uno tenga cosas más importantes, perdón, quiero decir, le dé prioridad a otras cosas y no a lo más importante, que es Dios. Entonces, si tú eres una de esas personas que está aquí y tú lo ves como que muy difícil o imposible estar aquí predicando, compartiendo, créelo que hace muchos años atrás, hace 12 años, lo último que yo pensaba era estar predicando en una iglesia cristiana. Porque para lo bueno y lo número uno que yo era bueno era para armar una farra, una chupa, una borrachera. Para eso sí era campeón, para amanecernos con nuestros amigos y amigas. Pero Dios dice en la Biblia que escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar ¿a qué? A lo que se cree sabio. ¿Y sabe qué? Nosotros, cada uno de ustedes, los que estamos aquí, tenemos la capacidad de ser usados por Dios y estar aquí y compartir y predicar a miles. Pero es algo que nosotros tenemos que anhelar profundamente. ¿Cuántos anhelan profundamente ser usados por Dios? Tienen que creerlo porque Dios lo va a hacer. Y uno tiene que orar con vehemencias a Dios. ¿Sí sabe qué es vehemencia? No, o sea, apasionadamente, clamor. Clamar es orar con vehemencia, o sea, con pasión, o sea, y dejando de ser hipócrita. Porque a veces uno ora y le dice a Dios, Señor, gracias por este día y te pido perdón porque hoy pequé, hoy fallé. Y comienza a titubear y empieza a decir cosas. Y sabes, a Dios no le gusta ese tipo de oración. A Dios le gusta que tú seas honesto con Él. A Dios le gusta que tú vayas y tú le digas de corazón, Señor, perdóname, porque esta semana entró a mi trabajo, por ejemplo, una compañera nueva, la cual, Señor, no sé qué pasa, pero hay algo que me atrae y mis ojos se me van muy seguidamente hacia ella y he tenido pensamientos que tú sabes que no están bien. Señor, ayúdame, no quiero volver a sentir esto. Tengo deseos de verla desnuda, tengo deseos de verla de esta forma, aquella. Tú tienes que serle sincero a Dios, porque la sinceridad en tu corazón hace que Dios llegue a ti y cambie tu corazón. Amén. No la hipocresía, es la sinceridad. Y mira, el tema de hoy se llama dispuestos y apasionados. Y quiero hablarte de un hombre que muchos de ustedes ya conocen, que se llama Gedeón, que para mí es una inspiración, todo lo que él hizo. Y yo quiero que tú sepas que en la vida nada, o sea, todo tiene un propósito. Nada es una circunstancia vacía. Nada se dio porque es una casualidad. El hecho de que tú estés aquí cada sábado, o por primera vez tal vez. ¿Hay alguien aquí que vino por primera vez, por cierto? ¿Todos ya somos viejitos? Si hay alguien que vino por primera vez, ¿puede levantar su mano? ¿No? ¿Ninguno? Entonces, si no has venido por primera vez, no es peor, o sea, nada casualidad, sino que todo tiene un propósito. Entonces, el hecho de que tú estés aquí es porque Dios te quiere usar y a través de ti quiere llegar a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, porque es así como Dios nos usa. Y hay una historia en el libro de Jueces, capítulo 7, del 2 al 7. Si lo tienen aquí, Jueces 7, del 2 al 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo ponga a los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como los hacen los perros. Y en el otro grupo ponga a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Y el último. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres,
rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Mira, esta historia es muy, para mí, o sea, muy apasionante porque tú eres parte de los soldados. Son 32,000, muchos, miles. O sea, yo considero de que si tú eres parte de un ejército de 32,000, yo creo que tú te crees protegido, ¿no? Te consideras que estás bien, o sea, vas a la guerra, bueno, ha de haber unos 1,000 por acá, 3,000 por acá, ¿no? Unos 2,000 acá atrás. Y te sientes seguro. Y sabes, esa seguridad, esa protección que sentían esos soldados, en nuestra vida, en nuestra realidad, muchas veces es aquello que nosotros sentimos que es un trabajo, que tenemos la seguridad, que estamos bien, ya no necesitamos, ya vamos a la iglesia, íbamos a la célula más apasionada, pero ya tengo mi trabajo, ya no tengo tiempo, entonces estoy seguro, ya no necesito buscar tanto a Dios. Estoy con salud, tenía una enfermedad, pero Dios ya me sanó. Entonces estoy con seguridad de que estoy bien y no necesito mucho. Tengo mi estudio, tengo dinero. Entonces eso es como que tienes tus 32,000 compañeritos. Tú eres parte de los 32,000. Entonces, algo que yo me pongo a pensar es, imagínate que tú eres de esos. Y Dios dice, no, son muchos. Entonces, pregúntales quién desea irse, ¿verdad? ¿Quién tiene miedo? ¿Y cuántos se fueron? Se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Y entonces de esos 10,000 que quedaron, él les dice, llévalos a un estanque para que beban el agua. Y separa a los que se arrodillan y agarran el agua y beben con su mano, con la lengua, como los perritos, dice. Y hay otros que se agachan directamente hacia el estanque y beben. Ustedes han visto videos de Nat Geo, de Discovery Channel, cuando los animalitos beben el agua en el estanque. Por lo general son atacados por los cocodrilos del cuello y de una mueren, ¿no? Pero hay otros animales, ¿no es cierto?, que están ahí agachados, pero están viendo. Y Dios se refería a eso. Él le decía, tienes que escoger a los que están pendientes, a los que están alerta, a los que no están dormidos. Y sabes, muchas veces nosotros somos de esos 10,000, pero como que no llegamos a los 300, como que nos dormimos. Estamos bebiendo el agua, estamos viniendo a la iglesia, pero nos dormimos. Y viene el enemigo y se nos roba esa unción y creemos que estamos aquí en la iglesia, nos sentimos confiados, somos parte de los 10,000, ¿verdad? Pero Dios no quiere que seas parte de los 10,000, quiere que seas parte de los 300, de los que fueron a la guerra contra los madianitas. Pero esos 300, ¿qué hicieron? Estuvieron alerta. No descuides tu relación con Dios, porque si tú descuidas, te vas a dormir y Dios te va a hacer a un lado. Y lo último que yo quisiera, en serio, es que Dios me haga a un lado. Porque algo que yo les puedo decir a ustedes es que a mí me da miedo cuando yo siento que Dios no me corrige. Porque si Dios no te corrige, es como que ya se echó a perder. Ya no importa. Y la Biblia dice que el que ama a su hijo, lo corrige. Y el que quita la barra de la corrección, lo aborrece. Entonces, si sientes que como que estás cometiendo errores, pecados, fallas, y como que ni tu líder te para bola, o sea, ten temor. Ve y busca a tu líder y dile, mira, estoy fallando, regáñame. Háblame, necesito sentir que Dios me está regañando, que Dios está pendiente de mí. Y cuando tú haces eso, cuando tú estás dispuesto a recibir una corrección de parte de tu líder, de parte de tu amigo en la iglesia, no te resientas, porque a veces nos resentimos, somos de cristal, como cuando dicen la generación de cristal. Y a veces somos muy resentidos, no soportamos que alguien nos diga en qué estamos fallando y tenemos que aprender a ser fuertes y aceptar que estamos fallando, que tenemos errores, que tenemos fallas, no poner excusas, sino ser honestos y sinceros. Cuando llegas atrasado a tu trabajo, ¿qué dices? Es que se me dañó la moto, se me rompió la cadena, se me acabó la gasolina, hubo un problema en mi casa, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tu jefe quiere escuchar no es eso. Es que tú le digas simplemente, mira, ¿sabe qué? Llegué atrasado. ¿Por qué? No, simplemente llegué atrasado. No alcancé. Perdón, mil disculpas. Todo depende de tu sinceridad, de tu respeto hacia Él, de tu honra hacia Dios. Porque hay otras personas, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó atrasado? No, es que hubo un problema en mi casa, pero ya estoy aquí. Yo les digo porque a veces ocurre que te dicen, ¿y qué pasó? Lo importante es que ya llegué. Y eso es no tener respeto por la autoridad. Y si tú no respetas la autoridad
terrenal, Dios se va a enojar contigo porque las autoridades terrenales son puestas por Dios. Tu jefe es una autoridad para ti. Amén. Tu mamá es una autoridad, tu papá es una autoridad, tu líder de célula es una autoridad. Amén. Amén. Así que nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestras autoridades. Y nuestras autoridades, nuestros líderes nos van a pedir que hagamos cosas que tal vez, o sea, no están como que, no están, para nosotros no son normales. No, le preguntan a unos quiénes quieren irse y se van. En el ejército, actualmente, ¿no? Si hacen esa pregunta, no sé si habrán algunos de ustedes que han hecho la conscripción que se llama, si les preguntan, ¿quién quiere irse? Y algunos dicen, yo. Pero en el ejército solo lo dicen para probar, pero de ahí les vienen, pobrecitos. No es como acá en el ejército que Dios le dijo, bueno, váyanse. Acá les meten una paliza por querer desertar, por ser cobardes, les dicen. Entonces, la cuestión es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para seguir agradándole a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué tienes que hacer para agradarle a Dios? Hay algo en lo que tú tienes que renunciar en tu vida. Hay sentimientos, hay emociones, hay situaciones, hay relaciones. Hay algo que es un ancla, que no te deja despegar. Y Dios quiere, o sea, yo considero que hoy, si Dios me trajo aquí es para decirte esto, que tienes que renunciar a algo que no te deja crecer a tu relación con Dios. No estoy hablando directamente de una relación, puede ser alguna, las redes sociales, yo que sé que más pendiente está de crear videos en TikTok que en tener tu relación con Dios. Hay algo que te estanca y tienes que soltar. Para eso es la ancla, ¿no?, de los barcos, para estancarse, para quedarse ahí. Levántala, rómpela, córtela. Amén. Avanzando con esta palabra en Jueces 7 mismo, quiero leer en el 13 al 15. Perdón un ratito que ya. Ahí fue. Ok, del 13 al 15 dice, entonces Gedeón se acercó sigilosamente, precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Mira, cuando Dios le dice que le va a dar la victoria a Gedeón, él hace una estrategia, hace un plan que Dios le dice que haga a Gedeón. Y Gedeón le comparte a los 300 soldados que estaban con él. Gedeón le dice, nos vamos a dividir en 3 grupos. Somos 300, vamos a hacer 100, 100, 100. Vamos a rodear el campamento de los madianitas y vamos a hacer lo siguiente. Van a repetir todo lo que yo haga. Mi grupo va a gritar, por Dios y por Gedeón. Vamos a gritar con voz fuerte, les dice. Y ustedes también hacen lo mismo. Él les dice, van a gritar, van a tener un cántaro con una antorcha y van a tener una trompeta. Entonces, van a sonar las trompetas, van a gritar, van a romper el cántaro y van a tener en una mano la antorcha y en otra la trompeta. Y todos van a gritar a la batalla por Dios y por Gedeón. Entonces esto ocurre, ¿no? Rodean el campamento madianita y lo bordean totalmente y gritan, por Dios y por Gedeón. Entonces lanzan los cántaros y sacan las antorchas y suenan las trompetas. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que a mí me apasiona en ese momento? Porque yo decía, los 300 se van a pelear contra miles de madianitas. ¿Cómo van a hacer si eran 32,000? Y lo que ocurre en ese instante, cuando ellos rodean, cuando hacen ese grito y suenan las trompetas, es que todos los madianitas se asustan
Tienen temor y piensan que están ahí los israelitas peleando y empiezan a pelearse entre madianitas. Empiezan a matarse, a atacarse y empiezan a huir. Y lo impresionante es que de los 300 soldados madianitas, ninguno levantó una sola espada. Ninguno. Y yo decía, wow, o sea, yo creo que esos 300 soldados dijeron, nos van a masacrar, ¿cuántos iremos a vivir? Y ellos todos vivieron. Los madianitas eran miles y todos se mataron y todos huyeron. ¿Sabes qué fue lo que marcó la diferencia entre ellos? Algo que para mí fue clave es que dice que ellos gritaron. Y para mí cuando tú oras a Dios, cuando tú gritas, cuando tú clamas a Dios, eso va a traer una respuesta inevitable a tu vida, a tu situación, que va a transformar tu momento en una circunstancia difícil. Amén. Va a cambiar tu circunstancia en algo que tú anhelas. ¿Pero qué tienes que hacer? Dobla rodillas, orar. Siempre nos han enseñado esto, sí, hay que orar, pero no es solo de decirlo, hay que ponerlo en práctica. Si tú eres un cristiano y tú amas a Dios, ¿cuántas veces al día oras? Algunos se dirán, repítame cuántas veces a la semana. Bueno, ¿cuántas veces a la semana oras? No quiero preguntarte cuántas veces al mes. Y sabes que no lo digo por molestar, porque todos los cristianos llegamos a eso en algún punto de nuestras vidas. A veces hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la Biblia y mucho peor, hemos dejado de adorar. Entonces, cuando tú oras al Señor, siempre va a venir la respuesta, el poder sobrenatural, inquebrantable. Y eso fue lo que ocurrió en esta historia. Los israelitas ni siquiera desenvainaron una espada, estuvieron ahí tranquilos. ¿Ustedes se imaginan que ellos creyeron que iba a suceder eso? ¿Qué dijo Dios al principio? Son muchos, son 32,000. No. Pregúntales quiénes quieren irse, se fueron 22,000 soldados. No, esos 10,000 van a creer que todavía ganaron la batalla porque ellos creen que porque son 10,000 van a pelear y por ellos, porque son fuertes, porque entrenamos mucho. Somos la mamá de Tarzán. No, 300. Y a esos 300 le dijo, ni nada, no les voy a dejar ni que peleen, yo voy a ganar la batalla. Dios es el que pelea tus batallas, amén. Dios es el que va a pelear cuando tú creas que todo se acabó, cuando tú creas que ya no hay más. Dios es el que se encarga, el que te respalda. Apréndete la palabra para que tú la declares cuando tú ores. Eso es algo que yo lo he puesto en práctica en mi vida y funciona. Dile al que está a tu lado, orar funciona. Pero hay algo clave, hay que aprender la palabra. Porque si tú no pones en práctica, o sea, es como cuando un abogado va a un juicio. ¿Qué hace? Digamos que David, sí, algunos conocen a David, cometió una fechoría, un error, ¿no? Y yo soy su abogado. Y yo digo, señor juez, él es una buena persona, él canta en la alabanza de la iglesia. Cometió ese error, pero no sea malito, él se equivocó, yo qué sé. Eso no, ¿ustedes creen que eso lo va a convencer el juez? No. El abogado tiene que ir con la ley. ¿Sí saben, no? Las leyes. Hay muchas leyes en el Ecuador. Cuando va a defender a alguien tiene que tener leyes, artículos. En el artículo tal de la Constitución del Estado de la República del Ecuador dice que mi cliente, dice tal cosa y mi cliente debe ser absuelto. Eso va a hacer que el juez diga, bueno, sí, y analice. Cuando tú oras y tú dices, Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan y yo el día de hoy no voy a quedarme sin comer. De alguna manera tú vas a hacer un milagro, ayúdame que salga este negocio porque eso dice tu palabra y se cumple y empiezas a orar. Pero dice tu palabra, dice, escrito está. Si Satanás también se lo dice a Dios cuando lo quiere tentar, ¿por qué no te lo vas a decir tú a Dios para salir de tu circunstancia? Amén. Si Satanás la usa para su conveniencia, tú como hijo de Dios no tienes más derecho. ¿Por qué te dejas quitar ese derecho? No te confundas. Dios nos dio la palabra a nosotros, sus hijos, para que la usemos para ser levantados, para avanzar, para que nosotros seamos edificados, pero también para edificar a otras personas. Amén. Quiero leer en Jueces 7:22. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Sererá, y hasta la frontera de Abel Meolá, cerca de
Tabat. Mira, dice, cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento se pelearan. Algo clave también aquí, hablando de la oración, viene la adoración. Y la adoración es clave. Hay algo que yo siempre le digo a nuestro pastor de jóvenes, Josué, que yo le he dicho a él, yo he comprobado que cada uno de nuestros amigos que eran apasionados, que venían a la iglesia, que venían a la reunión de jóvenes, cada uno de nuestros amigos con los que yo los quiero muchísimo, pero que tristemente han dejado de venir, yo he comprobado que todos aquellos que han dejado de adorar se han alejado. Y yo he comprobado personalmente que cuando yo he dejado de adorar, me empiezo a desanimar. Entonces le dije a Josué, cuando un cristiano nunca deja de adorar a Dios, jamás se desanima, nunca se aleja de la iglesia. Entonces, señoritas y caballeros, jóvenes, si ustedes quieren saber qué tengo que hacer para no desanimarme, tienes que nunca dejar de adorarle a Dios. Porque cuando tú doblas rodillas, o sea, cuando tú adoras, ¿cómo haces? Tú no estás sentado en la silla. Es difícil a veces entenderte. Cuando tú estás adorando, ¿cómo lo haces? Tú te humillas ante Dios. Tú doblas rodillas y tú le empiezas, Señor, ven a mi corazón, Espíritu Santo, lléname. ¿Y qué crees que va a pasar cuando tú le pides al Espíritu Santo que llene tu corazón? Él empieza a lavar tu corazón. Él empieza a limpiar tus malos pensamientos. Y es así como tú vas a salir de las tentaciones, de las circunstancias difíciles. Es así, no hay otra. O sea, para mí es importantísimo orar, leer la palabra, pero si dejas de adorar, no hay ese complemento que tú necesitas como hijo de Dios para ser sabio y pelear las batallas. ¿Tú crees que esta batalla de Gedeón se ganó así nomás por así? ¿Sabes por qué se ganó? Porque hubo una estrategia. Y son las estrategias las que nos van a ayudar a vencer o a salir adelante en medio de nuestras circunstancias. ¿Cuáles son las estrategias? Tú tienes que buscar estrategias en medio de la adoración. Señor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Sigo en ese trabajo o no lo...? Yo les digo con experiencia, hace mucho tiempo me acuerdo que yo trabajo en el municipio y hace tiempo, en el año 2014 por ahí, hubo la oportunidad de que yo ingrese a una de las empresas petroleras que el 90% de las personas quieren ir, que se llama Slumber. Y en esa empresa dialogué con la de talento humano y todo, y me dijo, sí, tienen una buena carpeta. Dice, yo creo que sí, ya estás más que adentro, me dijo yo, yes. Y yo le decía, Señor, gracias. Era para mí un sueño, o sea, ¿me entiendes? Y decía las utilidades, y yo ya me hice en mi mente, yo, de todo. Pero ¿sabes qué? Hay algo importante. Yo le dije, Señor, si ese trabajo a mí me sale, yo no te voy a dar el 10% de las utilidades. Yo te voy a dar el 40%. Si ese trabajo a mí me sale, yo te lo voy a dar. Te lo prometo, le dije a Dios. O sea, era como yo decía, Señor, si Él me lo da, wow. Y yo decía, pero hay algo clave. Eso es una estrategia. Yo le dije, Señor, si ese trabajo va a ser que yo deje de ir a la iglesia, que yo estoy cansado, que salí tarde, que me toca ir a Pozo, que fui a un taladro, y que no tengo célula, que no puedo ir a la célula, que le suspendí la célula, que dejé a un discípulo mío para que dé la célula. Yo te digo esto porque yo había visto muchos casos. Entonces, en base a esa experiencia, yo dije, yo no quiero ser como esa persona. Y yo le dije, Señor, si ese trabajo me va a alejar de tu presencia, no lo quiero. Y a pesar de que me van a pagar bien, no me importa. A mí lo que más me importa es estar a tu lado, le dije a Dios. Y si ese trabajo se va a dar es porque yo sé que tú me estás autorizando que entre. Así que yo solo voy a ir si tú lo permites. Si me llaman porque tengo que entrar a trabajar, que me van a hacer los exámenes, es porque tú decidiste que yo vaya. ¿Y saben qué pasó? Nunca me llamaron. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía lo que iba a pasar. Y yo le dije, Señor, si yo me voy a alejar de ti por ese trabajo, no me lo des. Y Dios me cuidó y aquí estoy. Sigo trabajando en donde trabajaba en el municipio, pero Dios me dio mucho más de lo que tal vez iba a ganar ya, porque igual me subieron el sueldo, me dieron un mejor cargo. Es que donde tú estás, Dios te va a usar. ¿Amén? Donde tú estés, tienes que ser influencia. Donde yo trabajo, ¿puedo preguntarles hasta qué horas tengo? Para no pasarme. Hasta las 7:30, ok.
Donde yo trabajo, para los que no saben, es la planta de agua potable. Para mí era maravilloso entrar a ese lugar la primera vez, pero hubieron circunstancias de discusión entre mis compañeros y yo recién me había hecho cristiano. Metí la pata, me equivoqué, fallé, hablé mal de la que era la supervisora en aquel tiempo, dije cosas, dije que ella sí que era ladrona y que había cogido cosas. Y yo, inexperto, inmaduro, me dejé influenciar también de algunos compañeros. Oye, sí, mira, ella hace esto. Digamos, grabemos, digamos a la alcaldesa. Yo, sí, señora, ella es así, es terrible. Y entonces, cuando yo le conté a mi líder lo que había hecho, casi me pega. Y yo estaba asustado. Yo le dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a meter la pata? Y él me dijo, ¿cuál es tu abogado? Yo le dije, no tengo abogado. Y yo estaba hablando de un abogado, buscando abogados. No, ¿cuál es tu abogado? Me dijo. Ah, Dios, le dije yo. Él te va a defender, me dijo. Es que a mí me iban a meter en un juicio por haber hablado por lengua larga. No sean lenguas largas. Cuando uno habla de más, la palabra, la lengua tiene poder, dice la Biblia. Y yo fui sincero y fui donde esa persona y le miré a los ojos y le dije, yo dije esto de ti, perdóname. Yo no hice bien, perdóname, te has portado bien, a veces has tenido tus locuras, pero perdóname, yo dije esto y esto. Y esa persona me dio la mano y me dijo, gracias por ser honesto. Contra ti no voy a hacer nada, porque fuiste honesto. Pero contra los demás no te prometo. Así me dijo. Y yo dije, wow. Y yo le dije, gracias, porque Dios fue mi abogado. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es su abogado? Yo sé que dicen amén, chévere. Pero en serio, créanlo, Dios nos defiende, Dios nos protege, Dios nos cuida cuando hay circunstancias difíciles. Pero todo tiene poder en la oración y en la adoración. Amén. Jueces 7:24. ¿Ya? Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían, desciendan para atacar a los madianitas, frénenlos antes que lleguen los vados del río Jordán en Bet-Bará. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Bueno, el deseo de Dios siempre va a ser, algo importante es que el deseo de Dios siempre va a ser que cada uno de nosotros seamos una buena influencia en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa. Yo les digo esto porque cuando yo me hice cristiano en mi familia, yo fui el primero, era el único, el resto eran católicos. Y uno de los más difíciles era mi papá. Yo siempre quería que mi papá, o sea, cuando yo me hice cristiano aquí, yo dije, wow, era lo máximo. Yo le quería predicar hasta las piedras, a los perros. O sea, ¿ustedes sí se acuerdan cuando se convirtieron la primera vez a Cristo? Es impresionante, diga, uno se emociona. ¿Y sabe qué? Si usted quiere volver a apasionarse, ¿sabe qué? Acérquese a uno nuevo. Usted se junta con uno nuevo y quiere hacer locuras, pero para bien, ¿no es cierto? Y cuando yo me hice cristiano, mi papá siempre fue como es la autoridad del hogar, ¿no? Sí saben que el esposo es la autoridad del hogar, ¿no? Mujeres, digan amén. Miren los que están con las mujeres al lado. Dice que Dios es la cabeza de Cristo, ¿verdad? Y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Ese es el orden, ¿no es cierto? Bueno, eso ya queda para otra prédica. Pero algo importante es esto. Hay que influenciar en la familia. Y yo quería predicarle a mi papá. Y cuando yo decía algo, pero hay que ir a la iglesia, y mi papá se levantaba de la mesa. Permiso, me voy. Y yo, me daba tristeza porque yo quería decir algo, yo quería predicar y mi papá no me daba chance. Y a veces mi papá decía, ese remedio es bueno, dicen, para la salud. Y se ponía a hablar con mi hermano mayor, qué importante que es el remedio. Y yo los quedaba viendo. Yo como era medio religiosito, ¿no? Cuando era nuevo. Y yo decía, ¿pero de qué sirve que tomen remedios para la salud? Si andan emborrachándose los viernes, me quedaban viendo con coraje. O sea, como que no estaba... O sea, yo era medio religiosito, ya les dije. Porque uno a veces es muy espiritualoide. Quiere predicar, pero quiere ser muy espiritual. Y eso a veces no ayuda. Pero yo les decía... Ay, la fallé. La tercera es la vencida, dije yo. Y pasó un día, otra ocasión, y le dije a mi papá, hay que ir a la iglesia en familia. Le decía a mi papá, qué hermoso es ir el papá con la mamá y los hijos y los nietos. Y mi papá decía, sí, ¿verdad? Es impresionante. Claro que sí, me dijo mi papá.
vamos a la iglesia. Yo, de una, bacán, pero a la católica me dijo. Yo decía, Señor, ayúdame. Y yo quería tocar el corazón de mi padre y no podía. Y entonces yo le dije a mi papá, le dije, mira, si tú te llegaras a morir el día de hoy, ¿a dónde tú te fueras? Y mi papá se quedó pensando. No sé, me dijo. ¿No sabes? ¿Seguro? No sé. Yo le dije, mira, papá, yo voy a confrontarlo, dije yo. Tú tomas todos los viernes, estás chuchaqui el sábado, el domingo vas a la iglesia católica, le pides perdón a Dios, le pides perdón a mi mamá, nos pides perdón a nosotros, y viene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y te vuelves a emborrachar. Y luego vienes, el sábado está chuchaqui, el domingo te vas a la iglesia, le pides perdón a mi mamá, nos pides perdón a nosotros, y pasa otra vez lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y te vuelves a emborrachar, y luego llega, y así le dije. Y le dije, discúlpame, pero eso no se llama ser hipócrita. Con todo respeto le dije a mi papá. Sí, me dijo, eso se llama ser hipócrita. Porque haces lo mismo que dijiste que no ibas a hacer y le prometiste a Dios, pero lo sigues haciendo, y eso es ser hipócrita, ¿verdad? Sí, me dijo mi hijo, o sea, le estaba dando suave, le estaba dando suave. Y yo le dije, si tú te murieras, no sabes si te vas al cielo o al infierno. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mi papá me escuchaba, solo estaba callado. Y no sabía cómo llegar. Y entonces yo le dije a mi papá, ¿sabes? Cuando yo era muchacho, cuando yo era adolescente, yo te falté muchas veces el respeto a ti. Fui grosero contigo, muchas veces alcé la voz. Muchas veces tú me mandabas a hacer cosas y yo, que ni sé qué, otra vez solo yo, que ni sé qué, y renegaba. Llegaba borracho. Llegaba a la casa borracho, a veces no llegaba, llegaba al otro día. Y todo el tiempo fui así, le dije. Y le dije, ¿sabes qué? Cuando yo me muera, yo me voy a ir al cielo. Y cuando yo esté en el cielo, yo te quiero ver a ti, le dije a mi papá. Yo quiero que tú estés ahí y yo correr a abrazarte, le dije. Y quiero besarte y quiero estar a tu lado y quiero decirte, lo lograste, papá. Y cuando yo le dije eso a mi papá, comenzó a salir una lágrima del ojo a mi papá. Yo dije, ya está, dije, está cerquita. Y le dije a mi papá, ¿no sabes lo impresionante que sería estar al lado de Jesús y tú estés a mi lado? Y que tú sepas el día de hoy, si yo me muero, que tú digas, me voy al cielo, mi hijo. Y mi papá me dijo, mi hijo, y comenzó a llorar. Tienes toda la razón. ¿Y sabes qué? Desde el día de hoy voy a ir contigo a esa iglesia que me quieres llevar a la comunidad de fe. Desde el día de hoy voy a caminar contigo a tu lado. Y al lado de ahí, de ese cuarto, estaba mi hermano. Algunos ya lo conocen, al Elvis, al menor. Y estaba mi mamá en otro cuarto, todos así. Y mientras eso pasaba, y yo escuchaba sus llantos. Y cuando yo lo abracé, todos vinieron y nos hicieron un solo puñito así. Y cuando eso pasó, yo los agarré de la mano y comencé a orar. Y mi papá por primera vez se convirtió a Cristo esa vez. ¿Y sabes por qué? Porque Dios me dio una estrategia. Porque yo fui un dispuesto y un apasionado. ¿Cuántos dispuestos y apasionados hay esta noche? Entonces hay que buscarle a Dios. Y sabes, ese hombre que llegaba borracho los viernes y que nunca más. Mi papá se fumaba 2 cajas de tabaco cuando él tomaba, al igual que yo. Mi papá se llevaba ¿han visto ese paquete de tabaco grandísimo que es creo que vienen 20 cajas de las grandes? Se la llevaba una semana a trabajar, al igual que yo. Yo era lo que era mi papá. Y como yo sabía lo que era mi papá, yo dije, si yo cambié, él va a cambiar. Y si yo cambio, cambian mis hijos. ¿Amén? Porque no solo existen maldiciones generacionales. Siempre escuchamos maldiciones generacionales, pero yo creo en bendiciones generacionales. ¿Amén? Así que pónganse de pie, por favor. Mira, si alguno de ustedes ha estado luchando en algún área, o también al igual que yo, quiere que su padre, su mamá, su hermano llegue, nunca no te desanimes. Tus peleas, ¿dónde deben ser? En la oración, en la adoración y leer la palabra. Si tú haces estas cosas, yo sé que Dios te va a respaldar. Porque Dios respalda, así como Gedeón lo respaldó, Él no va a tener ningún problema en respaldarte a ti. Amén. Y en mi trabajo, que yo quise huir y que hablé mal,
cuando yo entendí un día, no, Dios me dejó aquí por un propósito. Y muchos de mis compañeros conocen a Cristo porque Dios me usa. Y a través de mí, Dios lleva su palabra. Gloria a Dios. Y cada uno de los que esté ahí en su trabajo, hagan lo mismo. Amén.